Una niña vende dibujos en la calle para comprar medicamentos para su abuela. Un día un empresario se detiene, cautivado por su talento. Él le hace una oferta difícil de creer. El corazón de Lucía latía con fuerza mientras corría por las calles bulliciosas de Bogotá, esquivando carros y vendedores ambulantes. Sus pequeños pies, enfundados en zapatos gastados, resonaban contra el pavimento. La niña de 12 años aferraba contra su pecho una carpeta desgastada llena de dibujos, su tesoro más preciado. Detrás de ella, las voces amenazantes de la pandilla de El Coyote se acercaban. «Vuelve aquí, mocosa. Nadie vende en nuestra zona sin pagar», gritó uno de los matones. Lucía dobló en un callejón estrecho, su respiración entrecortada por el miedo y el esfuerzo. Se escondió detrás de un contenedor de basura, rogando no ser descubierta. Los pasos pesados de sus perseguidores resonaron en la entrada del callejón y luego se alejaron. Poco a poco, el silencio volvió, interrumpido solo por los latidos acelerados de su corazón. Cuando estuvo segura de que el peligro había pasado, Lucía se permitió cerrar los ojos por un momento. En su mente, vio el rostro arrugado y cariñoso de su abuela, doña Carmen. La imagen de la anciana tosiendo violentamente, con Lucía a su lado ofreciéndole una cucharada de jarabe, la golpeó con fuerza. Abrió los ojos de golpe, recordando por qué se arriesgaba cada día en las calles. Con determinación renovada, Lucía salió del callejón y se dirigió hacia la avenida principal. El bullicio de la ciudad la envolvió, el rugido de los autobuses, las conversaciones de los transeúntes, el aroma de las arepas recién hechas. Respiró hondo y, con una sonrisa ensayada, comenzó a abordar a los peatones. «Señora, ¿le gustaría ver mis dibujos?», preguntó a una mujer elegante que pasaba. La mujer negó con la cabeza sin siquiera mirarla. Lucía no se desanimó. Ya estaba acostumbrada a los rechazos. Continuó ofreciendo sus creaciones a cada persona que pasaba. Algunos la ignoraban, otros la miraban con lástima, pero nadie compraba. Las horas pasaban y el sol comenzaba a caer. Lucía sentía el peso del fracaso sobre sus hombros. ¿Cómo conseguiría el dinero para los medicamentos de la abuela? De repente, una señora mayor se detuvo frente a ella. Sus ojos, detrás de unos gruesos lentes, examinaron los dibujos con genuino interés. «¿Qué talento tienes, mijita?», dijo la señora con una sonrisa amable. «¿Cuánto cuesta este?». Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. «5,000 pesos, señora», respondió, tratando de contener su emoción. La mujer sacó un billete de 10,000 pesos de su cartera. «Quédate con el cambio, pequeña artista. Sigue dibujando. Tienes un don». Con manos temblorosas, Lucía tomó el billete. «Gracias, muchísimas gracias», balbuceó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Mientras la señora se alejaba con el dibujo en mano, Lucía miró el billete como si fuera un tesoro. No era suficiente para comprar todos los medicamentos que su abuela necesitaba, pero era un comienzo. Con renovada energía, continuó ofreciendo sus dibujos a los transeúntes. El sol ya se estaba poniendo cuando Lucía decidió que era hora de volver a casa. Había vendido 3 dibujos más, reuniendo apenas lo suficiente para comprar los medicamentos más urgentes. Mientras caminaba hacia la farmacia, no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este ritmo? Al llegar a la farmacia, el farmacéutico la recibió con una sonrisa triste. Ya conocía a Lucía y su situación. «¿Lo de siempre, Lucía?», preguntó mientras sacaba los frascos de medicamentos. «Sí, don Jaime», respondió ella, colocando los billetes arrugados sobre el mostrador. «¿Alcanza para todos?». Don Jaime contó el dinero y frunció el ceño. «Falta un poco para el jarabe, mijita». Lucía sintió que su corazón se hundía. «Por favor, don Jaime, es muy importante. Le prometo que mañana le traigo el resto». El farmacéutico la miró por un momento y luego suspiró. «Está bien, Lucía, confío en ti. Pero recuerda, estos medicamentos son fuertes. Tu abuela debería ver a un médico pronto». Lucía asintió, agradecida pero con un nudo en la garganta. Sabía que su abuela necesitaba más que estos medicamentos, pero ¿cómo podrían pagar un tratamiento completo? Con la bolsa de medicamentos en una mano y su carpeta de dibujos en la otra,
Lucía emprendió el camino a casa. Las calles ya estaban oscuras, iluminadas solo por las luces de neón de los locales y los faros de los carros. Apuró el paso, consciente de los peligros que acechaban en la noche bogotana. Al llegar a su edificio, un bloque de apartamentos desgastado en un barrio humilde, Lucía subió las escaleras de 2 en 2. Entró en el pequeño apartamento que compartía con su abuela. El olor a hierbas medicinales y el sonido de una tos débil la recibieron. «Abuelita, ya llegué», anunció, dirigiéndose directamente a la habitación. Doña Carmen estaba sentada en la cama, envuelta en una manta tejida. Su rostro, surcado por arrugas que hablaban de una vida de trabajo duro, se iluminó al ver a su nieta. «Mi niña», dijo con voz ronca, «¿cómo te fue hoy?». Lucía mostró la bolsa de medicamentos con una sonrisa triunfante. «Mira, abuelita, conseguí tus medicinas». Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. «Ay, mi Lucía, no deberías cargar con tanta responsabilidad. Eres solo una niña». «No digas eso, abuelita», respondió Lucía, sentándose junto a ella y tomando su mano arrugada. «Tú me has cuidado toda la vida. Ahora me toca a mí cuidarte». Mientras preparaba los medicamentos para su abuela, Lucía no pudo evitar pensar en el futuro. ¿Cuánto tiempo más podrían seguir así? La oferta de El Coyote de unirse a su pandilla por dinero fácil resonaba en su mente, pero la descartó rápidamente. No encontraría una manera de salir adelante sin recurrir a eso. «Abuelita», dijo mientras le ofrecía las pastillas, «te prometo que un día venderé mis dibujos por mucho dinero. Podremos pagar todos tus tratamientos y vivir sin preocupaciones». Doña Carmen sonrió débilmente, acariciando la mejilla de su nieta. «Lo sé, mi amor, tienes un don especial, pero recuerda, el verdadero arte no solo viene de las manos, sino del corazón». Lucía asintió, guardando esas palabras en lo más profundo de su ser. Mientras su abuela se quedaba dormida, ella sacó su cuaderno de dibujos y comenzó a trazar líneas suaves. En el papel, poco a poco, tomó forma la imagen de una niña sosteniendo la mano de una anciana, ambas mirando hacia un horizonte brillante. Afuera, la noche bogotana seguía su curso, llena de desafíos y peligros. Pero en ese pequeño apartamento, iluminado por la luz tenue de una lámpara, Lucía dibujaba sus sueños, determinada a convertirlos en realidad. La mañana llegó con el bullicio característico de Bogotá. Lucía se despertó con el primer rayo de sol que se coló por la ventana desvencijada. Miró a su alrededor, el pequeño colchón en el suelo que compartía con su abuela, las paredes descascaradas adornadas con sus dibujos, la mesa destartalada llena de frascos de medicina. Suspirando, se levantó silenciosamente para no despertar a doña Carmen. Tras preparar un desayuno sencillo de arepas y café, Lucía besó la frente de su abuela dormida y salió del apartamento, su carpeta de dibujos firmemente agarrada contra su pecho. El aire fresco de la mañana la recibió, cargado con el aroma de pan recién horneado y el ruido distante del tráfico que comenzaba a despertar. «Hoy será un buen día», se dijo a sí misma, intentando infundirse ánimo. Caminó hacia su lugar habitual en la Plaza de Bolívar, esquivando los charcos dejados por la llovizna nocturna y saludando a los vendedores ambulantes que, como ella, comenzaban su jornada. Al llegar a la plaza, Lucía extendió una manta gastada en el suelo y colocó cuidadosamente sus dibujos. Retratos de ancianos con ojos llenos de sabiduría, niños jugando en calles empedradas, paisajes urbanos que capturaban la esencia vibrante y contradictoria de Bogotá. Cada trazo contaba una historia. Cada sombra revelaba un secreto de la ciudad que tanto amaba. Las horas pasaron lentamente. Algunos turistas se detenían a mirar, elogiando su talento, pero pocos compraban. Lucía sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pensando en los medicamentos que pronto necesitaría comprar nuevamente. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre alto, de traje impecable y maletín de cuero, caminaba con paso decidido por la plaza. Algo en su porte, en la manera en que sus ojos escudriñaban todo a su alrededor, le decía a Lucía que no era un turista común. El hombre se detuvo frente a sus dibujos, su mirada fija en un retrato de una anciana
que se parecía mucho a doña Carmen. Lucía contuvo la respiración, esperando. ¿Tú hiciste estos dibujos?, preguntó el hombre, su voz suave pero autoritaria. Sí, señor, respondió Lucía, enderezándose y tratando de parecer más mayor de lo que era. El hombre tomó el dibujo de la anciana, examinándolo con ojo crítico. Tienes un talento extraordinario, jovencita. La manera en que captas la luz, la emoción en los ojos, es impresionante. Lucía sintió que su corazón se aceleraba. Gracias, señor. ¿Le gustaría comprarlo? El hombre la miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluándola. Me gustaría comprar todos tus dibujos. Lucía parpadeó, segura de haber escuchado mal. ¿Todos? Todos, confirmó el hombre, sacando su billetera. Y me gustaría hablar contigo y con tus padres. Mi nombre es Javier Mendoza. Soy dueño de una galería de arte y creo que tienes un don que merece ser cultivado. Las manos de Lucía temblaban mientras recogía los dibujos. Yo vivo con mi abuela, señor. Mis padres... Su voz se apagó, insegura de cómo explicar su situación. La expresión de Javier se suavizó. Entiendo. ¿Podríamos hablar con tu abuela entonces? Lucía asintió, aún aturdida por el giro que estaban dando los acontecimientos. Mientras caminaban hacia su apartamento, Javier le explicó sobre una prestigiosa escuela de arte en Medellín que ofrecía becas a jóvenes talentos. Creo que tienes el potencial para ser una gran artista, Lucía, dijo Javier. Con la educación adecuada, podrías tener un futuro brillante. Al llegar al edificio, Lucía se detuvo, súbitamente consciente de la pobreza de su hogar. Señor Mendoza, nuestro apartamento no es muy bonito. Javier puso una mano reconfortante en su hombro. Lo importante no es dónde vives, Lucía, sino quién eres y lo que puedes llegar a ser. Subieron las escaleras en silencio. Al entrar al apartamento, encontraron a doña Carmen sentada en la cama, tejiendo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver al elegante extraño. «Abuelita», dijo Lucía, su voz mezcla de emoción y nerviosismo. «Este es el señor Mendoza. Quiere hablar con nosotras sobre mis dibujos». Doña Carmen se incorporó, tosiendo ligeramente. «Bienvenido, señor. Disculpe el desorden». Javier saludó respetuosamente y procedió a explicar la situación. Habló del talento de Lucía, de la escuela en Medellín, de las oportunidades que se abrirían para ella. Con cada palabra, los ojos de Lucía brillaban más, imaginando un futuro lleno de colores y posibilidades. Pero entonces la realidad golpeó. «Es una oportunidad maravillosa», dijo doña Carmen, su voz cargada de tristeza. «Pero Lucía, ella es todo lo que tengo, y yo...». Como si el destino quisiera subrayar sus palabras, doña Carmen fue interrumpida por un ataque de tos violento. Lucía corrió a su lado, ofreciéndole agua y mirando con preocupación los frascos de medicina casi vacíos. Javier observó la escena en silencio, su expresión indescifrable. Cuando el ataque de tos pasó, habló con voz suave pero firme. «Entiendo la situación, pero creo que podemos encontrar una solución que beneficie a ambas». Lucía miró a Javier, luego a su abuela, sintiendo que estaba en una encrucijada. Por un lado, la oportunidad de sus sueños, por el otro, la responsabilidad hacia la mujer que la había criado. Necesito pensar», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Javier asintió comprensivamente. «Por supuesto. Toma tu tiempo. Aquí está mi tarjeta. Llámame cuando hayas tomado una decisión». Mientras Javier se despedía, Lucía se quedó mirando la tarjeta en su mano, sintiendo que el peso del mundo descansaba sobre sus pequeños hombros. En ese momento, no sabía que esta decisión no solo cambiaría su vida, sino que desenredaría secretos familiares largamente enterrados y la enfrentaría a desafíos que nunca imaginó. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo implacable, ajena al drama que se desarrollaba en el pequeño apartamento. Pero para Lucía el mundo se había detenido, suspendido entre el sueño y la realidad, entre el deber y el deseo. El futuro, antes un lienzo en blanco, ahora parecía un complejo mural de posibilidades y sacrificios. Los días siguientes a la visita de Javier Mendoza fueron un torbellino de emociones para Lucía.
Cada mañana despertaba con la emoción burbujeante de las posibilidades que se abrían ante ella, solo para ser aplastada por la culpa al ver a su abuela luchando para respirar. La tarjeta de Javier descansaba sobre la mesa, un recordatorio constante de la decisión que debía tomar. Una tarde, mientras Lucía preparaba un caldo para doña Carmen, la tos de su abuela se intensificó repentinamente. El ataque fue tan violento que Lucía dejó caer el cucharón, salpicando caldo por todo el piso. ¡Abuelita!, gritó corriendo hacia la cama. Doña Carmen se aferraba a las sábanas, su rostro pálido y sudoroso. «Respira, abuelita, por favor». Pero la tos no cedía. Con manos temblorosas, Lucía buscó los medicamentos, solo para descubrir que el frasco estaba vacío. El pánico la invadió. «Aguanta, abuelita, voy a buscar ayuda». Salió corriendo del apartamento, bajando las escaleras de 2 en 2. En la calle, miró frenéticamente a su alrededor, buscando a alguien que pudiera ayudar. Fue entonces cuando vio a doña Rosario, la vecina del segundo piso. «Doña Rosario», gritó Lucía acercándose. «Mi abuela no puede respirar, por favor. ¿Puede quedarse con ella mientras busco un médico?» La anciana asintió sin dudar. «Ve, mijita, yo cuido de Carmen». Lucía corrió por las calles de Bogotá, como si su vida dependiera de ello. El centro de salud más cercano estaba a 10 cuadras, pero ella las recorrió en un tiempo récord. Al llegar, jadeante y con lágrimas en los ojos, suplicó ayuda. El médico de guardia, un hombre joven con ojos amables, escuchó su historia y, viendo su desesperación, aceptó acompañarla de inmediato. Cuando llegaron al apartamento, encontraron a doña Carmen más tranquila, pero visiblemente débil. Doña Rosario había logrado calmar el ataque de tos, pero la preocupación era evidente en su rostro. El médico examinó a doña Carmen con cuidado, su ceño frunciéndose cada vez más. Finalmente se volvió hacia Lucía. «Tu abuela necesita atención hospitalaria urgente», dijo con tono grave. «Su condición es seria». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Pero no tenemos dinero para el hospital», susurró. El médico la miró con compasión. «Hay programas de asistencia. Haremos lo posible por ayudarlas, pero debe ser internada hoy mismo». Las siguientes horas fueron un borrón para Lucía. La ambulancia, el viaje al hospital, los formularios interminables. Se sentía pequeña y perdida en los pasillos blancos y asépticos, rodeada de adultos que hablaban sobre cosas que no entendía completamente. Finalmente, cuando doña Carmen fue instalada en una habitación, conectada a máquinas que pitaban rítmicamente, Lucía se permitió derrumbarse en una silla. El cansancio, el miedo y la preocupación la golpearon de golpe. Fue entonces cuando recordó la tarjeta de Javier. Con manos temblorosas, la sacó de su bolsillo y miró el número. ¿Debería llamarlo? ¿Podría él ayudar de alguna manera? Antes de que pudiera decidir, una enfermera entró en la habitación. «¿Lucía?», preguntó suavemente. Cuando la niña asintió, continuó. «Necesitamos contactar a un adulto responsable. ¿Tienes algún familiar al que podamos llamar?». Lucía negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con derramarse nuevamente. «Solo somos mi abuela y yo». La enfermera la miró con preocupación. «Entiendo, pero necesitamos a alguien que pueda tomar decisiones legales y financieras. ¿No hay nadie más?». En ese momento Lucía tomó una decisión. Con voz temblorosa pero decidida dijo: «Sí, hay alguien. Puedo llamarlo ahora». Salió al pasillo y, con el corazón latiendo fuertemente, marcó el número de Javier Mendoza. Mientras esperaba que respondiera, Lucía miró por la ventana del hospital. El sol se estaba poniendo sobre Bogotá, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. En cualquier otro momento habría querido dibujarlo. Ahora solo podía pensar en lo rápido que la vida podía cambiar. «Hola». La voz de Javier sonó al otro lado de la línea. «Señor Mendoza», dijo Lucía, su voz quebrándose. «Soy Lucía, mi abuela está en el hospital, no sé qué hacer. ¿Puede ayudarnos?». Hubo un momento de silencio, y luego Javier respondió con firmeza. «Por supuesto, Lucía. Dime dónde estás.
Voy para allá ahora mismo. Mientras colgaba, Lucía sintió una mezcla de alivio y ansiedad. No sabía qué traería el futuro, pero al menos por ahora no estaba sola. Volvió a la habitación y tomó la mano de su abuela. «Todo va a estar bien, abuelita», susurró, más para sí misma que para doña Carmen. «Encontraremos una manera». Afuera la noche caía sobre Bogotá, y con ella el peso de las decisiones que Lucía tendría que tomar. El camino que se abría ante ella era incierto, lleno de obstáculos y encrucijadas, pero por ahora solo podía esperar, aferrada a la mano de su abuela y a la promesa de ayuda de un extraño que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El aroma a café recién hecho inundaba la pequeña cafetería del hospital. Lucía sostenía una taza humeante entre sus manos, más por el confort del calor que por deseo de beber. Frente a ella, Javier Mendoza revolvía su propio café, su rostro una máscara de preocupación y algo más. ¿Culpa, quizás? «Gracias por venir, señor Mendoza», murmuró Lucía, rompiendo el silencio incómodo que se había instalado entre ellos. Javier levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de la niña. «No tienes que agradecerme, Lucía. Es lo menos que podía hacer». Los últimos días habían sido un torbellino. Javier no solo había ayudado con los trámites del hospital, sino que también había contratado a los mejores especialistas para atender a doña Carmen. Lucía se sentía abrumada por su generosidad, pero también intrigada. ¿Por qué un extraño se tomaría tantas molestias? «Señor Mendoza», comenzó Lucía, dudando un momento antes de continuar, «¿por qué nos está ayudando tanto? Apenas nos conoce». Javier dejó escapar un suspiro profundo, como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Lucía, hay algo que debo confesarte, algo que descubrí mientras investigaba sobre ti y tu abuela». El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Qué podría ser tan importante? «Hace muchos años», continuó Javier, su voz baja y cargada de emoción, «una joven inmigrante colombiana en Estados Unidos se vio obligada a dar a su hijo en adopción. Esa joven era tu abuela, Carmen». Lucía sintió que el mundo se detenía. «¿Qué está diciendo?» «Lucía, yo soy ese niño. Doña Carmen es mi madre biológica». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía miraba a Javier, buscando en su rostro los rasgos de su abuela, tratando de procesar esta revelación. «Pero, Ches, ¿cómo? ¿Por qué nunca me lo dijo?» Las preguntas brotaban de Lucía como un torrente. Javier extendió su mano sobre la mesa como queriendo consolarla. «Tu abuela probablemente nunca supo qué fue de mí. Las adopciones en esa época eran muy cerradas. Yo mismo no lo supe hasta hace poco, cuando comencé a buscar mis raíces». Lucía se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Necesito aire». Sin esperar respuesta, salió corriendo de la cafetería. Sus pies la llevaron hasta el pequeño jardín del hospital. Allí, rodeada de flores y el suave murmullo de una fuente, Lucía se derrumbó en un banco. Las lágrimas fluían libremente ahora, mezclándose con la confusión y el dolor. ¿Cuántos secretos más guardaba su abuela? ¿Cuántas piezas de su historia familiar estaban ocultas? Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, el coyote observaba el mural que Lucía había comenzado en el barrio. Sus ojos se entrecerraron, una mezcla de admiración y resentimiento en su mirada. «Esa mocosa tiene talento», murmuró a uno de sus secuaces. «Podría ser útil para nosotros». «¿Qué quieres que hagamos, jefe?», preguntó el matón. El coyote sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mantengan un ojo en ella y en ese hombre rico que la está ayudando. Podría haber una oportunidad aquí». De vuelta en el hospital, Javier encontró a Lucía en el jardín. Se sentó a su lado en silencio, respetando su espacio. Finalmente, Lucía habló, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasará ahora?» Javier miró al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. «Eso depende de ti, Lucía, y de tu abuela, mi madre. Pero pase lo que pase, ya no están solas. Estoy aquí para ayudar». Lucía asintió lentamente, sintiendo el peso de esta nueva realidad. Su mundo había cambiado irrevocablemente, pero quizás, solo quizás, este cambio traería algo bueno. «Vamos», dijo Javier,
poniéndose de pie y ofreciéndole su mano. Tu abuela, nuestra abuela, necesita saber la verdad. Mientras caminaban de vuelta a la habitación de doña Carmen, Lucía sintió una mezcla de miedo y esperanza. El futuro era incierto, pero al menos ya no estaba sola en esta lucha. En la habitación, doña Carmen dormía pacíficamente, ajena al torbellino de emociones y revelaciones que estaba a punto de desatarse. Lucía tomó su mano, sintiendo su calor y fuerza. Cualquiera que fuera la verdad, cualquiera que fuera el camino por delante, lo enfrentarían juntas. Javier se paró al otro lado de la cama, su mirada fija en el rostro de la mujer que lo había traído al mundo. «Es hora», dijo suavemente. Y así, en esa habitación de hospital, 3 generaciones se preparaban para enfrentar un pasado largamente enterrado y un futuro lleno de posibilidades desconocidas. El silencio en la habitación del hospital era casi palpable. Doña Carmen, recién despierta y con los ojos aún nublados por el sueño, miraba alternadamente a Lucía y a Javier. La confusión en su rostro fue dando paso lentamente al reconocimiento y luego al shock. «No puede ser», susurró, su voz quebrada por la emoción. «¿Mi niño... Javier?» Javier se acercó a la cama, tomando la mano temblorosa de doña Carmen. «Sí, mamá, soy yo». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas arrugadas de doña Carmen. «Todos estos años pensé que nunca te volvería a ver, mi bebé». Lucía observaba la escena con una mezcla de asombro y confusión. Ver a su fuerte abuela tan vulnerable la desconcertaba. «Abuelita», intervino suavemente, «¿por qué nunca me contaste?» Doña Carmen cerró los ojos, como si el peso de los recuerdos fuera demasiado para soportar. «Era demasiado doloroso, mi niña. Cuando llegué a los Estados Unidos, era joven y estaba sola. No tenía nada que ofrecerle a mi bebé. La decisión de darlo en adopción fue la más difícil de mi vida». Javier apretó la mano de su madre. «Entiendo por qué lo hiciste. No te culpo. Tuve una buena vida con mis padres adoptivos, pero siempre sentí que faltaba algo. Cuando descubrí la verdad, supe que tenía que encontrarte». Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Doña Carmen habló de su juventud, de los desafíos que enfrentó como inmigrante ilegal y de cómo, con el corazón roto, tomó la decisión de dar a su hijo en adopción para darle una mejor vida. Lucía escuchaba, tratando de reconciliar esta nueva información con todo lo que creía saber sobre su familia. «Pero, abuelita, ¿por qué volviste a Colombia?» Doña Carmen suspiró. «La culpa y el dolor eran demasiado. Volví esperando encontrar paz, pero nunca pude olvidar al bebé que dejé atrás. Cuando tus padres murieron y te dejaron a mi cuidado, sentí que era una segunda oportunidad. Juré que nunca te abandonaría». La habitación quedó en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Javier quien finalmente rompió el silencio. «Ahora que nos hemos encontrado, quiero ayudar. Lucía, la oferta de la Escuela de Arte sigue en pie. Y mamá, quiero asegurarme de que recibas el mejor tratamiento posible». Lucía sintió una oleada de emociones contradictorias. Por un lado, la emoción de la oportunidad que se le presentaba. Por otro, el miedo a dejar a su abuela. Pero, ¿y si la abuela me necesita aquí? Doña Carmen tomó la mano de su nieta. «Mi niña, tu talento es un regalo. No puedes desperdiciarlo. Yo estaré bien, especialmente ahora que tengo a mi Javier». Las palabras de su abuela, aunque reconfortantes, no lograron disipar completamente las dudas de Lucía. Se excusó diciendo que necesitaba aire fresco y salió rápidamente de la habitación. En el pasillo del hospital, Lucía se sentía abrumada. Todo estaba cambiando tan rápido. Caminó sin rumbo, perdida en sus pensamientos, hasta que se encontró en la entrada del hospital. El aire fresco de la noche la golpeó, y con él una realización. Necesitaba tiempo para procesar todo esto. Sin pensarlo 2 veces, Lucía comenzó a caminar. Las calles de Bogotá, normalmente bulliciosas, parecían extrañamente tranquilas esa noche. O quizás era solo que el tumulto en su mente ahogaba todo lo demás. Mientras caminaba,
Los recuerdos de su vida con doña Carmen pasaban por su mente como una película. Los momentos felices, las luchas diarias, los secretos ahora revelados. ¿Cómo podía reconciliar todo esto? Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron al barrio donde había empezado su mural. En la penumbra, los colores parecían cobrar vida propia. Lucía se detuvo frente a él, contemplando su obra inacabada. «Bonito trabajo, niña», dijo una voz detrás de ella. Lucía se giró sobresaltada. Allí, emergiendo de las sombras como un fantasma, estaba el coyote. Su sonrisa, que pretendía ser amistosa, solo lograba parecer depredadora. «Gracias», murmuró Lucía, dando instintivamente un paso atrás. El coyote se acercó, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y algo más. ¿Admiración? Sabes, siempre he pensado que el arte puede ser muy lucrativo, especialmente en los círculos adecuados. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que debía irse, pero algo la mantenía clavada en el lugar. «Piénsalo», continuó el coyote. «Con tu talento y mis conexiones podríamos hacer grandes cosas. Dinero fácil, niña, más del que ese empresario podría ofrecerte». Por un breve momento, Lucía se permitió considerar la oferta. Dinero para los tratamientos de su abuela, para una vida mejor. Pero tan rápido como llegó, el pensamiento se desvaneció. Este no era el camino. «No, gracias», dijo Lucía, encontrando su voz y su coraje. «Mi arte no es para eso». La sonrisa de el coyote se desvaneció, reemplazada por una mirada fría. «Cuidado, niña. Las calles de Bogotá pueden ser peligrosas para los que no saben navegar sus aguas». Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de sirenas en la distancia hizo que el coyote retrocediera hacia las sombras. «Piénsalo», dijo antes de desaparecer. «Mi oferta sigue en pie». Lucía se quedó allí, temblando, mirando el punto donde el coyote había estado. El miedo y la confusión se mezclaban en su interior. ¿Cómo había llegado a este punto? Con pasos temblorosos, Lucía comenzó el camino de regreso al hospital. Cada paso la llevaba más lejos de las tentaciones oscuras de la calle y más cerca de la incertidumbre de su nueva realidad familiar. Mientras caminaba, una cosa se hizo clara. Necesitaba tomar una decisión sobre su futuro, sobre su arte, sobre quién quería ser. Y esa decisión tendría que tomarla pronto. El aroma dulce de las velas y el incienso llenaba las calles de Bogotá. Era el Día de los Muertos y la ciudad vibraba con una energía única, mezcla de celebración y melancolía. Para Lucía, este día siempre había sido especial, pero este año se sentía diferente, cargado de un significado más profundo. Caminaba por las calles adornadas con calaveras de azúcar y flores de cempasúchil, su mente un torbellino de pensamientos. Habían pasado semanas desde la revelación en el hospital y la vida parecía haber entrado en una extraña normalidad. Doña Carmen estaba en casa, recuperándose lentamente, con Javier visitando regularmente. La oferta de la Escuela de Arte seguía sobre la mesa, una promesa tentadora de un futuro brillante. Pero las palabras del coyote aún resonaban en sus oídos, una sombra oscura en los bordes de su conciencia. Lucía se detuvo frente a un altar comunitario en la plaza. Las fotografías de seres queridos fallecidos la miraban, rodeadas de ofrendas coloridas. Sin pensarlo, sacó su cuaderno de dibujos y comenzó a trazar las líneas del altar, capturando la esencia de la celebración. «Es hermoso», dijo una voz suave detrás de ella. Lucía se giró para ver a una anciana, su rostro arrugado surcado por una sonrisa cálida. «Tienes un don, niña. Puedes ver más allá de lo que está frente a ti». Lucía sonrió tímidamente. «Gracias, señora. Siempre he amado dibujar». La anciana asintió sabiamente. «El arte es un puente, ¿sabes? Un puente entre los vivos y los muertos, entre el pasado y el futuro. Nos ayuda a recordar y a soñar al mismo tiempo». Las palabras de la anciana resonaron profundamente en Lucía. Miró su dibujo y luego el altar real, viendo por primera vez cómo su arte no solo capturaba la realidad, sino que la transformaba, añadiendo capas de emoción y significado.
¿Tienes a alguien a quien recordar hoy?, preguntó la anciana gentilmente. Lucía pensó en sus padres, en las historias que doña Carmen le había contado sobre ellos. «Mis padres», respondió suavemente, «murieron cuando yo era muy pequeña». La anciana puso una mano reconfortante en su hombro. «Entonces dibújalos, niña. Hazlos vivir a través de tu arte». Con esas palabras la anciana se alejó, perdiéndose entre la multitud. Lucía se quedó allí, su lápiz suspendido sobre el papel, una idea formándose en su mente. Con renovada energía, Lucía comenzó a dibujar. Pero esta vez, no era el altar lo que tomaba forma en el papel. Eran rostros, su madre, su padre, versiones jóvenes de doña Carmen y Javier, todos entrelazados en un abrazo familiar que nunca había ocurrido en la realidad, pero que ahora cobraba vida a través de su arte. Mientras dibujaba, Lucía sintió como si una pieza que faltaba en su interior finalmente encajara en su lugar. Su arte no era solo para ella, ni siquiera solo para vender. Era un puente, como había dicho la anciana. Un puente entre su pasado y su futuro, entre sus sueños y su realidad. Las horas pasaron sin que Lucía se diera cuenta. Cuando finalmente levantó la vista de su cuaderno, el sol estaba poniéndose, bañando la plaza en tonos dorados y rojizos. El dibujo estaba completo, una obra maestra en miniatura que capturaba no solo la apariencia de su familia, sino su esencia misma. Con el corazón lleno de una nueva determinación, Lucía emprendió el camino a casa. Sabía lo que tenía que hacer. Al llegar al apartamento, encontró a doña Carmen y Javier sentados en la pequeña sala, conversando en voz baja. Se detuvieron al verla entrar, sus rostros una mezcla de alivio y preocupación. «Lucía, mi niña», dijo doña Carmen extendiendo sus brazos. «Estábamos preocupados». Lucía abrazó a su abuela y luego miró a Javier. «Lo siento, perdí la noción del tiempo, pero creo que finalmente entiendo algo importante». Con manos temblorosas, Lucía les mostró el dibujo. Doña Carmen ahogó un sollozo al ver los rostros familiares entrelazados en el papel. Javier, por su parte, parecía sin palabras, sus ojos brillantes de emoción. «Este es nuestro pasado», dijo Lucía suavemente. «Pero también puede ser nuestro futuro. Creo que estoy lista para aceptar la oferta de la Escuela de Arte». Javier sonrió, poniendo una mano sobre el hombro de Lucía. «Estoy orgulloso de ti, Lucía, y sé que tus padres también lo estarían». Doña Carmen tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Mi niña, tu talento es un regalo. Úsalo para contar nuestras historias, para mantener viva nuestra memoria». En ese momento, un ruido en la ventana los sobresaltó. Al mirar, vieron a El Coyote observándolos desde la calle, su mirada fija en Lucía. Por un instante, sus ojos se encontraron y Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. El Coyote sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y luego desapareció en las sombras de la noche. Lucía se volvió hacia su familia, su determinación aún más fuerte. «No será fácil», dijo, «pero sé que juntos podemos enfrentar cualquier cosa». Esa noche, mientras la ciudad celebraba a los muertos, Lucía sintió que estaba al borde de un nuevo comienzo. Con su arte como puente y su familia como ancla, estaba lista para enfrentar lo que viniera, fuera la escuela de arte o las amenazas de las calles. El Día de los Muertos le había recordado que el pasado siempre está con nosotros, moldeando nuestro presente y nuestro futuro. Y con su lápiz y su corazón, Lucía estaba decidida a honrar ese pasado mientras dibujaba un futuro brillante para sí misma y para su familia. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los cerros de Bogotá cuando Lucía salió del apartamento, su mochila cargada con lápices, colores y su inseparable cuaderno de dibujos. Las calles, aún adormecidas, guardaban el secreto de sus pasos decididos hacia el mural que había comenzado semanas atrás. Con cada pincelada, Lucía sentía que estaba pintando no solo en la pared, sino en el lienzo de su propio destino. El mural, que inicialmente mostraba escenas de la vida cotidiana del barrio, ahora cobraba un nuevo significado. En el centro, una figura que se parecía sospechosamente a doña Carmen extendía sus brazos, abrazando simbólicamente a toda la comunidad.
Estaba tan absorta en su trabajo que no notó la figura que se acercaba hasta que una sombra cayó sobre el mural. «Vaya, vaya», dijo una voz familiar que hizo que se le helara la sangre. La pequeña artista ha vuelto. Lucía se giró lentamente para enfrentar a El Coyote. Su sonrisa, que pretendía ser amistosa, no lograba ocultar la amenaza en sus ojos. «¿Qué quieres?», preguntó Lucía, tratando de mantener firme su voz. El Coyote dio un paso adelante, sus ojos recorriendo el mural. «Es impresionante, niña. Podrías hacer mucho dinero con ese talento. Mi oferta sigue en pie, ¿sabes?». Lucía apretó los puños, reuniendo todo su coraje. «Ya te dije que no. Mi arte no es para eso». La sonrisa del Coyote se desvaneció, reemplazada por una mueca de disgusto. «Eres tonta, niña. ¿Crees que ese ricachón y tu abuela enferma pueden protegerte? Estas calles son mías». Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de pasos acercándose llamó su atención. Para su sorpresa, vio a Javier caminando hacia ellos, su rostro una máscara de determinación. «Aléjate de ella», dijo Javier, su voz cargada de una autoridad que Lucía nunca antes había escuchado. El Coyote se giró, evaluando a Javier con una mirada calculadora. «Ah, el Salvador rico. ¿Crees que puedes venir aquí y cambiar las cosas?». Javier se colocó entre Lucía y el Coyote. «No estoy aquí para cambiar nada. Estoy aquí para proteger a mi familia». La palabra familia resonó en el aire, cargada de significado. Lucía sintió una oleada de emoción al escucharla. El Coyote escupió al suelo. «Familia, ¿eh? ¡Qué conmovedor! Pero esto no cambia nada. Este barrio, esta niña, todo tiene un precio». Fue entonces cuando Lucía tuvo una idea. Con manos temblorosas, tomó su cuaderno y comenzó a dibujar frenéticamente. En cuestión de minutos, el rostro de El Coyote tomó forma en el papel, pero no como él se veía ahora. Era una versión más joven, vulnerable, con ojos llenos de sueños y esperanza. «Mira», dijo Lucía mostrando el dibujo. «Este eres tú, ¿verdad? Antes de ser El Coyote, cuando todavía soñabas con algo más». El Coyote se quedó paralizado, sus ojos fijos en el dibujo. Por un momento su máscara de dureza se agrietó, revelando al joven que alguna vez había sido. «¿Cómo lo supiste?», murmuró. Lucía sonrió suavemente. «No lo sabía, pero todos tenemos una historia, un pasado. Mi arte me ayuda a verlo». Javier, comprendiendo lo que Lucía estaba haciendo, añadió: «Nunca es tarde para cambiar, para ser mejor. Este barrio no necesita más violencia, necesita esperanza, arte, oportunidades». El Coyote miró alternativamente a Lucía, a Javier y al mural. Por un momento, pareció estar librando una batalla interna. Finalmente, con un suspiro pesado, dijo: Tal vez tengan razón, pero no es tan fácil dejar esta vida». «No tiene que ser hoy», respondió Lucía, «pero podrías empezar ayudándonos con el mural, mostrar un lado diferente de ti mismo». Para sorpresa de todos, incluido él mismo, el Coyote asintió lentamente. «Está bien, niña, muéstrame cómo puedo ayudar». Las siguientes horas fueron surrealistas. El Coyote, Lucía y Javier trabajaron juntos en el mural, transformándolo en una obra que reflejaba no solo la belleza del barrio, sino también su potencial de cambio y renovación. A medida que el sol subía en el cielo, más y más vecinos se acercaron, atraídos por la escena inusual. Algunos, al principio recelosos de El Coyote, pronto se unieron al esfuerzo, aportando sus propias historias y visiones al mural. Cuando doña Carmen llegó, apoyada en su bastón y acompañada por doña Rosario, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la transformación no solo del mural, sino de la comunidad reunida a su alrededor. «Mi niña», dijo abrazando a Lucía, «has hecho más que pintar una pared. Has pintado esperanza en nuestros corazones». Lucía, cubierta de pintura y con el corazón rebosante de emoción, miró a su alrededor. Vio a Javier, su tío recién descubierto, sonriendo con orgullo. Vio a El Coyote trabajando lado a lado con los vecinos que antes temían su nombre. Y vio a su abuela, el pilar de su vida, radiante de felicidad. En ese momento,
Lucía supo que había encontrado su verdadero camino. Su arte no era solo para ella, ni siquiera solo para su familia. Era un puente, un medio para unir a las personas, para sanar heridas antiguas y crear un futuro mejor. Mientras el mural cobraba vida bajo las manos de toda la comunidad, Lucía comprendió que este era solo el comienzo. Con su talento, su familia y su recién descubierta valentía, estaba lista para pintar un futuro brillante, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. El sol de Bogotá brillaba intensamente, como si aprobara la transformación que estaba ocurriendo. Y en el corazón de todo estaba Lucía, la niña que vendía dibujos en la calle, ahora convertida en un faro de esperanza y cambio para toda una comunidad. El aula de la Escuela Nacional de Artes de Bogotá zumbaba con la energía de jóvenes talentos. Entre ellos, Lucía, ahora de 15 años, se inclinaba sobre su lienzo, sus trazos seguros y llenos de emoción. Habían pasado 3 años desde aquel día fatídico en que su vida cambió para siempre. «Muy bien, clase», anunció la profesora Martínez. «Es hora de presentar sus proyectos finales». Lucía respiró hondo, calmando sus nervios. Uno por uno, sus compañeros mostraron sus obras, cada una única y fascinante. Cuando llegó su turno, Lucía se puso de pie, llevando su gran lienzo cubierto al frente del aula. «Mi proyecto se titula Puentes», comenzó, su voz clara y confiada. Con un movimiento fluido descubrió el lienzo. Un jadeo colectivo llenó la sala. El cuadro mostraba una vista panorámica de Bogotá, pero no como la ciudad era, sino como podría ser. Los barrios pobres y ricos se entrelazaban armoniosamente, unidos por puentes coloridos hechos de pinceles gigantes. En el centro, una figura que se parecía a Lucía extendía sus brazos, sosteniendo un pincel que conectaba diferentes partes de la ciudad. «Este cuadro representa mi visión del poder transformador del arte», explicó Lucía. «Cada pincelada es un puente entre realidades, entre pasado y futuro, entre sueños y posibilidades». La profesora Martínez se acercó, sus ojos brillantes de emoción. «Lucía, esto es extraordinario. Has capturado no solo la esencia de nuestra ciudad, sino también el espíritu de lo que el arte puede lograr». Mientras sus compañeros aplaudían, Lucía sintió una oleada de orgullo y gratitud. Pensó en el largo camino que la había llevado hasta aquí. Las noches vendiendo dibujos en la calle, el encuentro con Javier, la enfermedad de su abuela, la confrontación con el coyote. Después de la clase, Lucía caminó por los pasillos de la escuela, su mente aún en las nubes por la recepción de su proyecto. Al salir del edificio se encontró con una sorpresa esperándola. «Lucía». La voz familiar de doña Carmen la sacó de sus pensamientos. Allí, en la entrada de la escuela, estaban su abuela, Javier, y para su asombro, el coyote, ahora conocido por su verdadero nombre, Miguel. «Abuelita, ¿qué hacen todos aquí?», preguntó Lucía corriendo a abrazar a doña Carmen. Javier sonrió, sus ojos brillando de orgullo. «No podíamos perdernos tu gran día. Además, tenemos noticias emocionantes». Miguel dio un paso adelante, luciendo casi irreconocible sin su antigua fachada de dureza. «El programa de arte comunitario que iniciamos en el barrio ha sido un éxito rotundo. El alcalde quiere expandirlo a toda la ciudad». Lucía sintió que su corazón se hinchaba de alegría. El programa había sido su idea, nacida de aquel día en que pintaron el mural juntos. Ver cómo había crecido y transformado vidas era más de lo que jamás había soñado. «Pero eso no es todo», continuó doña Carmen, su voz temblando de emoción. «La Fundación de Javier ha recibido una subvención importante. Van a abrir una galería de arte en nuestro antiguo barrio y quieren que tú seas la artista principal en la exposición inaugural». Lucía se quedó sin palabras, abrumada por la noticia. «Yo no sé qué decir». «Di que sí», sonrió Javier. «Es tiempo de que el mundo vea tu talento, Lucía, de que vean cómo una niña que vendía dibujos en la calle puede cambiar una comunidad entera con su arte». Con lágrimas en los ojos, Lucía abrazó a cada uno de ellos. Gracias a todos. Nada de esto habría sido posible sin ustedes». Mientras caminaban juntos por las calles de Bogotá, Lucía no pudo evitar maravillarse de cómo había cambiado su vida.
El camino no había sido fácil, pero cada desafío, cada obstáculo, la había llevado a este momento. Pasaron frente al mural que habían pintado juntos años atrás. Aunque desgastado por el tiempo, seguía siendo un símbolo de esperanza y transformación para el barrio. Lucía se detuvo un momento para admirarlo. «¿Sabes? Creo que es hora de darle una renovación a este mural», dijo, una sonrisa traviesa en sus labios. Miguel rió. «Cuenta conmigo, pequeña artista. Esta vez pintaremos el futuro juntos». Mientras el sol se ponía sobre Bogotá, bañando la ciudad en tonos dorados y rosas, Lucía sintió una profunda sensación de paz y propósito. Su viaje apenas comenzaba, pero ahora tenía las herramientas, el apoyo y la visión para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. «Vamos a casa», dijo doña Carmen tomando la mano de Lucía. «Tenemos mucho que celebrar y aún más por lo que soñar». Y así, rodeada de su familia poco convencional pero profundamente unida, Lucía caminó hacia su futuro, sus manos manchadas de pintura y su corazón lleno de posibilidades. La niña que una vez vendió dibujos en la calle para comprar medicinas, ahora estaba redibujando el destino de toda una comunidad, un trazo a la vez. Mientras se alejaban, Lucía echó una última mirada al mural. En su mente ya podía ver los nuevos diseños tomando forma, una promesa de un mañana más brillante, pintado con los colores del amor, la perseverancia y la esperanza. El futuro, como un lienzo en blanco, esperaba sus pinceladas, y Lucía estaba lista para crear una obra maestra.